A continuación, daremos inicio a la primera mesa titulada La construcción del derecho penal de la Unión Europea. Agradecemos la participación de los doctores Marta Muñoz de Morales Romero, Valentina Fayani, Clara Martínez Nogués y Nicolás Carrillo Santarelli. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Nicolás Carrillo Santarelli, que nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Carrillo Santarelli es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad de Luxemburgo y en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Trabaja como investigador en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cagliari, Italia, y en la rama colombiana de la International Law Association. Entre sus temas de interés se encuentran la teoría del derecho, los actores no estatales, las empresas y los derechos humanos, y la desobediencia civil desde perspectivas éticas, entre otros. Adelante, doctor. Muchas gracias. Les agradezco en primer lugar a las y los organizadores de este evento porque yo creo que es algo muy importante que se debata sobre todas estas cuestiones, como explicaré muy brevemente en la introducción del panel que me corresponde moderar. Igualmente quiero agradecerle a las tres ponentes que se encuentran aquí de antemano por las presentaciones que harán y espero pues que haya un debate fructífero y sin duda alguna aprenderé yo de lo que se diga en las mismas presentaciones. A continuación, y antes de presentar a las tres panelistas que participarán en este panel, deseo brevemente introducir un par de ideas relativas a por qué, por ejemplo, para quienes son, como lo soy en mi caso, latinoamericanos, puede resultar de interés el escuchar lo que se va a decir sobre derecho, la construcción, que es una palabra que considero yo muy pertinente del derecho penal en la Unión Europea. Y pues como nos hablarán muy probablemente Marta, Valentina y Clara, hay cuestiones muy interesantes al respecto. ¿Por qué? Porque si bien simbólica y expresivamente hay mucha tensión que se pone por parte de distintos juristas en las instituciones internacionales, como lo puede ser la Corte Penal Internacional, hay distintos autores que teóricamente han mostrado por qué esta visión es un poco limitada. Comprendemos que simbólicamente hablar de una institución internacional, universal, en un ámbito geográfico potencial es tan importante, pero los recursos lo tienen en su mayor parte los estados, los derechos internos, y tenemos el caso de la construcción precisamente del derecho supranacional de la Unión Europea, que a diferencia de otros ámbitos en el penal, pues todavía no ha tenido los mismos avances, digamos, en cuanto a la integración de otras perspectivas que ha existido en otros ámbitos jurídicos del derecho de la Unión Europea. Por lo cual es muy interesante también ver, especialmente, por ejemplo, cuando hay cooperación con la Unión Europea, lo que sucede a efectos de las normas y prácticas, muy importante, no solo normas penales. Así que de antemano les agradezco a las tres ponentes y vamos a comenzar, dada la ausencia de la profesora Cristina Sáenz Pérez, con la participación de la profesora Marta Muñoz de Morales. La profesora Marta, pues es profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un doctorado con mención europea de la misma universidad y desde junio de 2005 es integrante del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Entre algunas de las líneas de investigación de las cuales se ha ocupado se encuentran, tal como en este caso, el Derecho Penal Europeo, Cooperación Judicial Internacional, Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Programas de Cumplimiento Normativo. Así que le doy la palabra a la profesora y muchas gracias. Um, eh, Buenas tardes. ¿Ven mi presentación? ¿Sí? Vale. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Esperemos un minuto para ver si se vuelve a conectar la profesora Muñoz de Morales. Un minuto.
pues suele haber inconvenientes técnicos. Y en el caso de que no alcance a conectarse en ese momento, pasaremos con la siguiente presentación para que después ella retome. Le ruego, en caso de que se vaya preparando, por si pudiese, la profesora Valentina Fagiani, en caso que sí, en unos instantes no se logre conectar. Bueno, yo creo que para evitar la postergación en vista de que hay un inconveniente técnico con la anterior profesora, pues le daré la palabra en este momento a la profesora Valentina Fagiani, quien es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Actualmente está coordinando el módulo Jean Monnet sobre Challenges to Justice in the European Union, Perspectives for Reform, y entre sus líneas principales de investigación tiene el derecho de la Unión Europea, la protección de los derechos fundamentales en una perspectiva de múltiples niveles, cooperación judicial en materia penal, justicia penal internacional. Así que, profesora Fagiani, tiene la palabra. Buenas tardes, se me oye bien, ok. Entonces, muchas gracias Nicolás por la presentación y muchas gracias también por contar conmigo para este congreso y también quiero agradecerle a Jorge Luis toda la organización. Y en mi intervención me centraré en la evolución del derecho procesal penal europeo en relación con las directivas sobre derechos procesales aprobadas en la última década. Esas directivas han sido importantísimas porque han sentado las bases para la construcción de un estatuto común, equivalente y comparable entre los Estados miembros de la persona involucrada en un proceso penal. La base jurídica que ha legitimado a la Unión Europea para adoptar estas directivas ha sido el artículo 82, segundo apartado del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, que representa una de las principales aportaciones del Tratado de Lisboa. Este precepto ha atribuido a la Unión Europea la competencia para adoptar normas mínimas bajo la forma de directiva sobre derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas. Atendiendo a esta disposición, en estos años se han adoptado dos paquetes de directivas, cada uno formado por 3 medidas. La primera fue la directiva número 64 de 2010 sobre el derecho a un intérprete y a la traducción de los documentos esenciales del procedimiento penal. Esta medida impulsó la aprobación de las demás medidas del plan de trabajo, roadmap del programa de Estocolmo correspondiente al periodo 2010-2014. Y de hecho, a continuación se adoptaron la directiva número 13 de 2012 y la directiva 48 de 2013. La Directiva 13 de 2012 regula el derecho de los sospechosos y acusados a recibir información sobre sus derechos fundamentales de incidencia procesal, sobre la naturaleza y causa de las acusaciones formuladas contra ellos en un proceso penal, y también se reconoce el derecho de acceso al expediente.
Por su parte, la Directiva número 48 de 2013 tiene por objeto el derecho a la asistencia del letrado en los procesos penales y el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de la libertad y a comunicarse con tercero y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Bien, el éxito de este primer paquete de directivas impulsó la adopción en 2016 de un segundo bloque, de un segundo paquete, también formado por 3 medidas. La Directiva 343 de 2016 sobre determinados aspectos de la presunción de inocencia en el proceso penal, la Directiva 800 de 2016 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales y la Directiva 1919 de 2016 sobre la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales. En lo que se refiere a la ratio subyacente, que es común a todas estas medidas, hay que considerar que el objetivo del derecho procesal es instaurar un sistema de derechos del imputado que actúe como contrapeso frente a la actuación de los órganos jurisdiccionales. Y en este sentido, los derechos procesales reconocidos en tales medidas son complementarios e inseparables en la garantía de un juicio justo, pudiendo su vulneración perjudicar también otros derechos de carácter procesal y, en definitiva, afectar al derecho a la tutela judicial efectiva en su conjunto. Además, tenemos que considerar que mediante la aproximación de las normas procesales de los Estados miembros se fortalece también la confianza en los sistemas penales y se consolida el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, un espacio en el que los derechos fundamentales tienen que ser asegurados de forma concreta y real y no simplemente teórica o ilusoria. El marco jurídico común de referencia se puede individualizar, como ya hemos indicado, en el artículo 82 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, pero tenemos también que integrar lo dispuesto en el artículo 82 con las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el artículo 6 sobre el derecho a la libertad personal y los artículos 47 y 48 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa. Y también tenemos que conectar estas disposiciones con los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho, respectivamente, sobre el derecho a la libertad personal y el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa. Por lo que se refiere al nivel de protección asegurado por estas medidas, las normas recogidas en estas directivas de mínimos no suponen un retroceso ni una pérdida de autonomía por parte de los Estados miembros. Solo imponen el respeto de un umbral que podrá ser ampliado, extendido, al fin de conceder una mayor protección a los ciudadanos de la Unión Europea. Y bien, esta ha sido la labor realizada hasta ahora por la Unión Europea en el ámbito procesal penal, en lo que se refiere sobre todo a la armonización de los derechos procesales en el proceso penal. Es evidente que el trabajo de armonización de la Unión Europea para el refuerzo de los derechos de la persona sospechosa o acusada no ha terminado.
todo lo contrario. Por un lado, se deberían reformar algunos de los instrumentos vigentes, como por ejemplo la Orden Europea de Detención, que sigue estando recogida, como sabemos, en una decisión marco, y por otro, se requiere también adoptar más instrumentos, no solo para completar el marco normativo de regulación de ese ámbito tan complejo, sino también para adaptar la justicia penal a las nuevas tecnologías y especialmente al reto de la inteligencia artificial. Y por todo eso creo que sería importante pensar, reflexionar en la posibilidad de adoptar un nuevo plan de trabajo que recoja nuevas medidas. Y por último, tampoco se pueden soslayar los problemas derivados de ¿Sí? la implementación de las medidas ya adoptadas en los ordenamientos internos. Y esto porque, por un lado, si bien los estándares mínimos establecidos en estas directivas han permitido a los estados que no contemplaban determinados derechos procesales en su ordenamiento interno o no lo respetaban suficientemente, reformar y desarrollar su normativa incorporando tales medidas. Otra cosa es que después, una vez fijado el umbral en la carta, tales estados lo aseguren también en la práctica. Y en segundo lugar, se considera también importante destacar los efectos que comporta la tendencia de muchos estados de ir a mínimos, que puede llevar consigo inevitables rebajas en el nivel de protección, traduciéndose en una ocasión perdida para reformas más garantistas. Y de hecho, los estados que ya garantizaban un nivel de protección suficiente a la hora de transponer las directivas europeas se han limitado a introducir meros ajustes de escaso relieve. Por ello, y concluyo, a pesar de haber sido una década sin duda crucial, la Unión Europea no ha terminado su trabajo de armonización en ese ámbito. Deberá seguir en la construcción de un sistema de justicia penal común garantista. Es uno de los retos decisivos para permitirle enfrentarse con éxito a los principales desafíos, in primis la crisis del Estado de Derecho, que ha llevado a la captura, al secuestro de los órganos jurisdiccionales y de los sistemas de justicia constitucional por parte de los ejecutivos de algunos países, y lo cual, como sabemos, puede tener y tiene un impacto directo en el corazón de la tutela judicial efectiva. Y aquí termino y muchas gracias por la atención. Le agradezco mucho, profesora Fayani. Antes de ceder la palabra nuevamente a quien por razones técnicas no pudo realizar su presentación de manera que escuchásemos a la profesora Marta Muñoz, voy a dar un par de comentarios antes, como decía, de cederle la palabra. Yo creo que estos términos con los cuales ha concluido la presentación son no solo pertinentes, sino necesarios de recordar en términos de garantistas. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando del derecho penal que no debemos olvidar que pese a los tecnicismos con los cuales hablamos que estamos expuestos epistemológicamente al mundo del derecho, en el público general es recibido de una manera un poco, en ocasiones populistas, efectista, donde se quieren encontrar unos resultados inmediatos, rápidos, con incluso, podríamos decirlo, psicológicamente o sociológicamente una especie de revanchismo incluso o de deseo punitivo en exceso. Pero claro, el problema es que en juego puede estar la legitimidad del sistema. Y para que esta legitimidad efectivamente no se perverse, tienen que estar bien protegidas las garantías, y a estos efectos, pues efectivamente la armonización de la que hablaba la profesora Fayani es un proceso en construcción que yo creo nunca cesa, porque como bien lo dice, hay nuevos desafíos tecnológicos y desafíos y también oportunidades. Por ejemplo, en Siria hemos visto cómo
También hay movimientos para buscar evidencias y que se recolecte la evidencia incluso gracias a medios tecnológicos, desarrollos electrónicos, por ejemplo. Entonces, la razón de ser, esta razón dentro del sistema, entre otras, pues tiene que ser un sistema legítimo que otorgue protección, porque no es un castigo efectista, e incluso cuando efectivamente hay certeza, tiene que, en todo caso, ser con todas las debidas garantías. Es un tema que también en la Corte Penal Internacional se ha debatido con suficiencia. Así que creo yo es muy pertinente esta presentación que escuchamos. Seguramente en la segunda ronda puede haber más debate o ideas al respecto. Y ahora nuevamente le cedo la palabra a la profesora Marta Muñoz de Morales. Como ya la presenté, no lo haré nuevamente para cederle en este momento la palabra y con mucha atención escucharemos su presentación. Muchas gracias, profesora. Hola de nuevo, lo siento mucho, he tenido problemas técnicos. No voy a utilizar la presentación porque creo que ha sido a partir de ese momento, ¿de acuerdo? Bien, me habían asignado pintar un poco el marco de la Unión Europea en el ámbito penal para que luego mis compañeras pudieran cogerme relevo en algunas de las piezas del puzzle que yo iba a mencionar. Cuando hablamos de derecho penal de la Unión Europea en sentido amplio, automáticamente se nos viene la idea del derecho penal nacional en el sentido del jus puniendi, el derecho a castigar, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos siempre es si realmente la Unión Europea tiene el derecho de establecer delitos y que se sancione a través de sí misma. Claro, si trasladamos esta idea al derecho de la Unión Europea, desde luego tenemos que decir que la Unión Europea no tiene jus puniendi. Primero, porque no tiene una norma unificada que se adopte en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Segundo, porque no tenemos tribunales europeos propiamente dichos que impongan delitos y penas. Siempre son los Estados miembros, los jueces nacionales. Tercero, porque no tenemos cárceles europeas y tampoco tenemos una policía europea, ni tenemos fiscales europeos en sentido amplio, aunque ahora matizaré esto. Con lo cual, tendríamos que decir que no hay derecho penal de la Unión Europea. Ahora bien, aunque hayamos visto o hayamos respondido que no a todas este tipo de preguntas, realmente lo que tenemos en la Unión Europea para no ser un Estado federal es algo muy, muy avanzado. Primero, porque no tenemos normas idénticas, pero sí similares. Es decir, tenemos un cuerpo legislativo vía directiva que armoniza el derecho penal, sobre todo sustantivo, de una forma brutal, porque las normas cada vez son más detalladas. Es decir, nos narran minuciosamente la norma de conducta y además nos obligan a establecer determinadas penas para esas normas de conducta. Segundo, porque aunque no tengamos tribunales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta la normativa europea. No solamente me estoy refiriendo a las normas penales propiamente dichas, sino que en los códigos penales hay muchos delitos, normas penales en blanco, y las normas de complemento vienen de la Unión Europea, y esas normas de la Unión Europea las interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y con esa interpretación se marca la diferencia de lo que es penalmente relevante y de lo que no. ¿No tenemos cárceles europeas? No, no las tenemos, pero tenemos instrumentos de cooperación que nos permite que un sujeto se vaya a otro estado a cumplir su pena en un sitio diferente a aquel en el que cometió el delito. Vale, no es una cárcel europea, pero tenemos unos estándares también en materia penitenciaria, también elaborados por, eso es verdad, no tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero digamos que tenemos ahí un cuerpo también bastante interesante. Y aunque no tenemos jueces europeos, tenemos la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea va a poder instruir procedimientos cuando los comportamientos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Un cohecho, un fraude de subvenciones en el que se ve involucrado un funcionario público de la Unión Europea, eso va a originar que sea una fiscalía, un órgano supranacional que se adentre en el procedimiento nacional e instruya el procedimiento, que por ejemplo para el derecho español eso es una bomba que nos ha caído, porque nosotros no tenemos fiscales instructores, tenemos jueces instructores, es decir, han modificado por completo el panorama. La última parte de mi presentación la quería dedicar
a precisamente esa obligación de tutela penal, es decir, que una norma de Bruselas le diga a los estados lo que tiene que castigar. Miren, la Unión Europea nació con una vocación económica, como bien saben, pero el derecho penal o la idea de utilizar el derecho penal para garantizar la eficacia de las políticas comunitarias ya estaba presente en los años 70. Las primeras propuestas de la Comisión sobre, yo qué sé, sobre medicamentos, sobre tratamiento de cuidado animal y bienestar, etcétera. Todas esas propuestas ya establecían que los incumplimientos se castigaran con sanciones penales. Pero ¿qué pasaba? Que cuando la propuesta llegaba al Consejo de la Unión Europea, donde están representados los intereses de los estados decían, no, 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 aquí no tenemos competencias penales. Y automáticamente esa propuesta, ese vínculo de tutela penal, caía por su propio peso. El derecho penal o esa obligación de tutela nace por primera vez en 1992 con el Tratado de Maastricht, pero no se consolida hasta el 1997 y desde luego no gana todo su esplendor hasta el Tratado de Lisboa en el 2009. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Lisboa lo que hace es elimina el tercer pilar, no tengo tiempo para explicar esto, pero lo que hace es introducir como norma armonizadora las directivas. Y eso lo cambia todo porque no transponer una directiva da lugar a responsabilidad por el Estado, porque la Comisión puede llevarlos al Tribunal de Justicia para que les impongan una multa si incumplen. Y eso antes no ocurría. Y eso ha provocado que los estados cada vez se tomen más en serio transponer el derecho de la Unión Europea en materia penal sustantiva, porque si no lo hacen, luego les imponen una pena. De hecho, España ha tenido que transponer en tiempo récord algunas directivas, por ejemplo, en materia de abuso de mercado, para que la Comisión no iniciara el procedimiento por incumplimiento. Y en segundo lugar, es muy importante tener en cuenta que las directivas tienen una fuerza vinculatoria mucho mayor. Es verdad que no van a tener efecto directo en el ámbito penal porque no se puede utilizar una directiva no traspuesta para agravar la responsabilidad penal del sujeto, pero en sede interpretativa, es decir, cómo los jueces, cuando están aplicando su derecho nacional, tienen que interpretarlo conforme a esa directiva que muchas veces ha tenido lugar algún pronunciamiento del Tribunal de Justicia y ha dicho cómo se tiene que interpretar. Y eso es un vínculo muy fuerte para los estados. Luego, cuidado, porque no tenemos derecho penal unificado, pero sí que tenemos un derecho penal armonizado, yo diría que bastante fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Pues creo yo que si pudiésemos vincular las dos presentaciones que hemos escuchado hasta el momento, antes de ceder la palabra a la última de las ponentes que tenemos en este primer panel, yo hablaría de coordinación, incluso no solo de coordinación, sino de perspectivas. Un poco haciendo una analogía, hay una acusación que se hace no sin justificación en ocasiones a quienes nos ocupamos de los temas jurídicos, y es en nuestro reduccionismo. ¿Y por qué reduccionismo? Porque así como se ha dicho, por ejemplo, por parte de un jurista alemán, Bruno Sima, que a veces miramos el derecho como algo binario sin que necesariamente lo sea, de algo que el derecho solo permite o prohíbe, igualmente en ocasiones estamos enfocados, lo explica también el derecho comparado, a entender que una realidad es solamente tal ontológicamente cuando coincide con aquello con lo que estamos familiarizados. Y en realidad eso no es así. Justamente comenzaba la presentación hablándose de cómo hay quienes podrían decir que no existe o que sería un sinsentido, quizás, hablar del derecho penal de la Unión Europea en la medida en que no coincide con las características que tienen los interos en términos de competencia, autoridad, implementación directa y demás. Pero en realidad esto no necesariamente es así. ¿Y por qué? Porque, lo decía Michel Virali, un jurista francés, realidades sociológicamente distintas tienen también sistemas normativos distintos. Y podemos recordar o aludir al principio de cooperación precisamente que existe por parte de los Estados miembros con la Unión, e igualmente es un principio general de derecho a organizaciones internacionales, en la medida en que los Estados precisamente actúan también como agentes de estas normas y de las directivas que lo que buscan es armonizar y llevar a un sistema de mínimos, efectivamente, si no hay una transposición oportuna, se darán las distintas consecuencias. Pero claro, en este tipo de ocasiones lo que tenemos que ver entonces es que para unir las dos presentaciones, decía yo, la coordinación es algo básico y esta coordinación establece en ocasiones
mínimos de garantías, precisamente mínimos de sanciones, perdón, de conductas que necesariamente tienen que tener un tratamiento en los distintos estados que, más allá de este ámbito, pues podrán conservar un margen de libertad. Y para concluir este comentario, yo recordaría lo que también dijo un profesor estadounidense que fue relator, de hecho, de las Naciones Unidas sobre el derecho al medio ambiente, que es John Knox. Porque John Knox lo que decía es que en ocasiones la gente piensa que el derecho no puede regular directamente una conducta no estatal, un derecho que está en un escenario multinivel encima del nacional, pero claro, olvida un poco el principio de subsidiariedad, no necesariamente en el sentido jurídico, sino más de doctrina social. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho sí que puede indicar qué es lo que deben hacer las autoridades internas, incluyendo las legislativas, evidentemente, y decirles a qué conductas deben prestar atención, incluso de una forma específica y concreta. Este tipo de conductas específicas han de tener un tratamiento, por ejemplo, en materia penal, o deben darse estas garantías. Por lo cual, este efecto indirecto del que hablaba Knox es algo que recuerda que no es un sinsentido, sino por el contrario, algo muy pertinente hablar del derecho penal en materia de la Unión Europea. Así que agradezco mucho su presentación y aprovecho para presentar a la tercera ponente que va a hablar el día de hoy, quien es abogada titular de su propio despacho, que se especializa precisamente en materia penal desde el año 2016. Es la siguiente ponente, Clara Martínez Nogués, y es licenciada con máster en Derecho por la Universidad ESADE Ramón Llull y especialización en Derecho Internacional. También ha tenido formación sobre el sistema jurídico estadounidense en la Columbia Law School en Nueva York y en Derecho Penal Internacional, Derecho Humanitario y Derechos Humanos por la Salzburg Law School en Austria. También tiene magíster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra y ha sido vocal de la sección de Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona. Desde mayo de este año preside esta sección. A quien precisamente, igual con mucha atención y con mucho interés, escucharemos en este momento y les cedo la palabra. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Buenas tardes y buenos días a todos los asistentes. Es un verdadero placer y honor compartir mesa con Valentina y con Marta. Me ha gustado mucho escucharos y desde luego espero estar a vuestra altura, vosotras que procedéis del mundo académico. Estáis seguramente más acostumbradas que yo a este tipo de intervenciones, pero yo voy a intentar coger varias de las ideas que habéis estado apuntando para dar un poco un punto de vista práctico de cuestiones con las que me encuentro en el ejercicio de la abogacía, en lo que es la defensa de los intereses de mis clientes, en muchas ocasiones extranjeros. Cuando me refiero a extranjeros y a lo que respecta por lo que venimos hablando, no necesariamente son de países extracomunitarios, sino al revés, países comunitarios, pero que en cualquier caso lo que voy a tratar es esencialmente con base en estas dos ideas que habéis apuntado ya sobre la armonización y el reconocimiento de las resoluciones penales, los diferentes mecanismos con los que contamos, especialmente en la legislación española, para aplicar estos dos principios, ¿no? Y creo que lo que hay que destacar en primer lugar es que cuando nace toda esta idea de armonizar la normativa en materia penal en el ámbito de la Unión Europea y su posterior reconocimiento, de lo que se trata precisamente es de darle contenido al principio de confianza mutua que debe existir entre los Estados miembros de la Unión Europea. De tal suerte que se considera que lo que está juzgando, ordenando y dictando un juez de un Estado miembro tiene que ser también ejecutable en otro país miembro, en tanto que se considera que los estándares de derechos y garantías son no iguales, pero sí equiparables.
¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de reconocimiento mutuo de resoluciones, de lo que estamos hablando precisamente es de que un Estado distinto al Estado donde se ha dictado esa resolución está reconociendo esa resolución como una resolución válida y a la vez está implementando y dando ejecución a la misma, aun cuando el que lo está haciendo, que es el juez, en este caso me voy a referir al juez español por simplificar las cosas, pues está ejecutando lo que ha ordenado un compañero suyo de otro país. En España nos regimos por la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, que es la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales. Y esta ley lo que ha hecho finalmente es ir integrando y dando en una única ley cabida a toda una serie de decisiones marcos que se estuvieron dictando en el ámbito de la Unión Europea desde el año 2002 hasta 2009 principalmente, son las que aglutina esta ley de reconocimiento mutuo. ¿Y qué es lo que ha ido regular o lo que se regula principalmente en esta ley? Pues todos los instrumentos de reconocimiento mutuo, desde la Orden Europea de Detención y Entrega a medidas para garantizar las medidas alternativas a la libertad, mejor dicho, a la prisión, es decir, a una libertad provisional. Incluso también se regulan las órdenes europeas de protección, que en este caso lo que vienen a hacer es proteger los derechos de la víctima, y toda otra serie de mecanismos como cuestiones relativas a los decomisos y embargos de bienes, embargos preventivos, aseguramiento de pruebas, y también la Orden Europea de Investigación. No las he enumerado todas, las encontramos en el artículo 2 de esta ley, que luego en su articulado desarrolla cada uno de estos instrumentos. ¿De acuerdo? Creo que lo que hay que destacar también en relación de forma genérica respecto de todos estos instrumentos de cooperación es que se trata de un procedimiento simplificado, ¿no? En el sentido de que se reconocerán y se ejecutarán estas resoluciones de forma inmediata, sin más trámites. Y el sentido de esto viene siendo lo que he comentado al inicio, basándose en la armonía y armonización jurídica, y por otro lado en el principio de confianza mutua, se entiende que el juez que recibe debe dar cumplimiento a lo solicitado. Lógicamente, también se prevén toda una serie de causas o motivos por los cuales se debe y se puede denegar la ejecución de según qué resoluciones, y esto está especialmente previsto. El artículo 29 lo que dice es que solamente procederá la denegación en aquellos casos en los que esté expresamente previsto en la ley, con lo cual esto ya es importante. Y luego el artículo 32 y en el punto 1 y en el punto 2 hace una distinción entre cuáles serían esos motivos para denegar un reconocimiento de una resolución, o más bien su ejecución. Por ejemplo, pongamos el caso de una sentencia penal condenatoria que lo que pretende es que se ponga a disposición de la autoridad judicial del país en la que se ha dictado, pues al reclamado, ¿no? En este caso, imaginémonos que no está en el país donde se ha dictado esa resolución. Pues lógicamente un motivo de denegación sería que el hecho haya sido ya enjuiciado, porque estaríamos contraviniendo el principio del non bis in idem, ¿no? Por ejemplo, eso sería uno de los motivos. Otros motivos, cuando se considere que es España el Estado nacional y competente para el enjuiciamiento o la instrucción e investigación de unos hechos en tanto que se han cometido en España, por ejemplo, y no en el país reclamante. Bien, habrá que ver y habrá que analizar todos los casos, si se dan o no se dan motivos de denegación, pero entro ahora a hablar brevemente de la Orden Europea de Detención y Entrega, que viene regulada en los artículos 34 a 62,
y lo que son cuestiones procesales, bajo mi punto de vista, interesantes, y digo que son interesantes porque luego en la práctica requieren de que el letrado que vaya a prestar la asistencia al detenido, en este caso, conozca estas especificidades procesales y que distinguen el procedimiento de extradición del procedimiento de orden de detención, orden europea de detención y entrega, pues son significativos realmente. Me voy a extender demasiado si entro realmente a hablar de los dos procedimientos, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo que sí coincidiría, por ejemplo, en ambos es que si el detenido presta consentimiento a ser entregado o a ser extraditado, lógicamente el procedimiento ya es mucho más expedito y mucho más rápido, porque el juez, que en España es el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, el encargado y el competente de resolver las cuestiones de las extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega, esto se le simplifica mucho al instructor, en tanto que solo tiene que dictar la oportuna resolución acordando esta entrega o esta extradición. Y las especificidades y la pericia procesal viene en el momento en el que el detenido no consiente la entrega o la extradición, ¿no? Y en materia de OEDs, el artículo 51 por ahí en adelante ya son las que regulan las cuestiones más procesales de cuál debe ser el desarrollo de este procedimiento. Me gustaría destacar simplemente de que si se presta consentimiento, este consentimiento ya va a ser irrevocable, es decir, no va a ser posible después argumentar que se desconocía, que se podía no consentir y que no, una vez se ha prestado el consentimiento va a ser muy difícil, y lo digo porque lo he hecho también. En una ocasión yo pedí una nulidad de un auto porque mi cliente me dijo, bueno, es que a mí no me explicaron lo que suponía consentir o no consentir, ¿no? Y traté, mediante la visualización de la vista, de darle contenido a esta nulidad. Pues también había ahí una cuestión de interpretación y traducción a la que se ha referido antes Valentina, muy importante, que lógicamente en las condiciones en las que se encuentra un detenido, en la que le explican, oiga, mire, es que este está buscado por el Estado de tal para cumplir tal sentencia o tal. Muchas veces saben de lo que les hablan, pero hay otras muchas que también les digo que no lo saben porque han sido objeto de una investigación policial que ha estado secreta, etcétera, etcétera, y que no saben de lo que se les habla, ¿no? Entonces, claro, el consentimiento es irrevocable, pero no consentir da lugar a que se inicie el mecanismo del procedimiento. Y aquí sí que hay una cosa que yo sugiero desde el punto de vista práctico, es que se solicite, porque la ley así lo prevé, pues que lo que se trata de la vista como tal y la audiencia relativa a las causas de denegación o de condicionamiento de la entrega, incluso la posibilidad de practicar prueba, está previsto en la ley de que se celebre dentro de los 3 días siguientes a la detención o puesta a disposición, mejor dicho, puesta a disposición del juzgado, con lo cual, es recomendable dar este plazo a los efectos, también como decía Valentina, del derecho a la información y demás. Los plazos de la orden de detención y entrega son mucho más breves que el de la extradición, y eso también me parece algo destacable, y considero que hay que ser también muy pulcros en este sentido. Me gustaría también referirme a la cuestión del reconocimiento mutuo de resoluciones distintas a sentencias o a las órdenes de detención y entrega, que serían consistentes
en que si una persona detenida en España, por ejemplo, pero no tiene nacionalidad española, que no se opte por un automatismo de poner a la persona en situación de privación de libertad provisional con ese argumento de que no tiene arraigo en España, por ejemplo, cuando realmente la ley de reconocimiento mutuo nos ofrece mecanismos para que se puedan cumplir medidas cautelares alternativas a la prisión, como sería, por ejemplo, comparecencias periódicas ante una fiscalía o ante la policía de su lugar de residencia y demás, cuando la persona pues, puede demostrar un arraigo y una situación familiar, personal, laboral consolidada en otro país. Pues esto también es posible. Yo en la práctica me he encontrado con dificultades de aplicación. Por ser un poco críticas, pienso que se acude con mucha facilidad a la prisión provisional como un mecanismo disuasorio o preventivo, llamémosle, de situaciones de hipotético riesgo de fuga, que digo hipotético porque tampoco se cuenta con ningún tipo de indicio de que realmente la persona se vaya a fugar, simplemente porque está fuera de su país de nacionalidad. Con la libertad de movimiento hoy en día es algo absolutamente normal, y creo que debemos abogar y dar pues más contenido a todas estas posibilidades que nos ofrecen las leyes, en este caso transpuestas en España, pero sobre todo que tienen un origen y un sentido global de la Unión Europea. Pues por ahora esto es todo. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que ha sido cronológicamente muy pertinente la manera en la que se han realizado las presentaciones, porque en esta última estamos viendo cómo efectivamente la práctica e incluso la forma en la que la implementación se realiza en los ordenamientos jurídicos y por parte de los agentes estatales, de los miembros de la Unión Europea, como en este caso lo es España, van a ser no solamente aquellos que van a dar una concreción a la implementación y a la dinámica de las normas, digámoslo así, en la vida efectiva, sino que también hay cuestiones de coordinación, como se hablaba, efectos del reconocimiento, que son importantes porque en todo caso la práctica y las dinámicas de las conductas en ocasiones superan, y no en pocas con creces, a los formalismos y un poco el contorno de los sistemas normativos. Por lo cual, cada vez hay que buscar más respuestas de adaptación normativa para ver cómo se reconoce efectivamente cuando hay conductas que, por ejemplo, tengan una dinámica transnacional o cómo en cada estado pues se van a buscar realizar estas operaciones. Así que le agradezco mucho a la última presentadora y pasamos en este momento a una última ronda, segunda dinámica del evento. No hay preguntas del público, pero no sé si las tres ponentes tienen quizás alguna reacción, algún comentario, algo que quisiesen complementar a la luz de las demás presentaciones y de lo que se ha discutido en este panel. Sí, por favor, la profesora Marta, sí. Gracias. Yo solamente, bueno, tengo una pregunta para Clara porque, jolín, teniendo una práctica, ella decía que nosotros estábamos más acostumbrados a exponer, pero claro, tener una práctica hay que aprovecharlo. Entonces, quería preguntarte dos cosillas, de verdad, en realidad. Uno, si la doble incriminación os provoca problemas en la práctica o en la gran mayoría de casos no, porque son cosas como más robos, hurtos y delitos contra la seguridad vial, ¿no? Como muchas veces ocurre en las órdenes de detención y entrega europea, o realmente si hay casos como un poquito más profundos. Eso por un lado. Y respecto a la crítica que has hecho sobre medidas alternativas a la prisión, ¿no? Cuando se trata de una persona que está siendo objeto de un procedimiento de orden de detención y entrega europea, ¿no crees que ese carácter reacio por parte de los jueces a decretar una medida alternativa
claro, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digamos que ha dicho en varias veces, sí, sí, ustedes Estados pueden establecer medidas cautelares, pero ojo, que usted tiene que velar porque la orden de detención y entrega europea al final pueda ejecutarse, ¿no? Y esa obligación de vínculo, claro, los jueces dicen, la única forma que tengo de asegurar que esto se ejecute es manteniéndolo en prisión. Y es que si no lo hago, me veo en una situación y esto lleva, pues claro, a un trato claramente discriminatorio para estos casos, porque en un caso nacional seguramente se pudiera adoptar una medida alternativa, pero como no es un caso nacional, pues lo mantengo en prisión para garantizar que yo soy conforme al derecho de la Unión Europea. Y lo último ya, respecto a una idea de nuestro moderador sobre el principio de subsidiariedad, claro, en mi exposición, no sé si lo he dejado entrever, pero realmente asistimos a un derecho expansivo, sobre todo en materia penal sustantiva. Es decir, es que de verdad en la cantidad de ámbitos delictivos que están armonizados es impresionante. Y claro, el principio de subsidiariedad es un principio que siempre rige en las relaciones de los estados federales y el estado federado. Es decir, solamente vamos a intervenir cuando la acción a nivel europeo tenga un valor añadido, por decirlo de alguna forma, para poder garantizar el principio democrático de que los problemas locales se resuelvan por autoridades locales. Claro, los argumentos que se utilizan por la Comisión para armonizar el derecho de la Unión Europea es que son argumentos, digamos, nada restrictivos, porque miren, son garantizar el efecto disuasorio de la sanción. Y el derecho penal es lo más disuasorio que hay, viene a decir. Dos, es que hemos notado que hay regímenes sancionadores muy divergentes entre los Estados miembros. Ya, claro, es que va a haber estados que castiguen una cosa por la vía sancionadora administrativa, otros por la vía penal. Es que eso va a ocurrir siempre. Tres, perdón, el forum shopping. No, es que los delincuentes ven que es más, si cometen el delito en Alemania, pues es más fácil que no le condenen o al contrario, ¿no? Dicen, es como que hacen un estudio de mercado y ven, hombre, el argumento del forum shopping puede ser verdad en determinados delitos, pero en otros no. Y luego mi favorito es el efecto o el carácter transfronterizo de los delitos. Ya, claro, pero es que carácter transfronterizo en un delito es muy fácil de apreciar hoy en día, con lo cual son argumentos fundamentadores, es decir, qué menos que exigir eso, pero no limitan para nada. Luego, el principio de subsidiariedad siempre se cumple. Gracias. Muchas gracias. No sé si en este caso, ya que se mencionó la presentación, la última presentación de Clara, quisieses responder a lo que se ha comentado. Por supuesto. Pues gracias por tus preguntas, Marta. Mira, empiezo por la de doble incriminación que me preguntabas. Como sabrás, la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones también prevé en su artículo 20 esta cuestión, ¿no? Y lo que dice de entrada es que los jueces españoles no vendrán obligados a realizar un análisis del control de la doble tipificación cuando se refiera, dice la ley, a uno de los siguientes delitos, ¿no? Y entonces te pone ya todo una lista de delitos que en términos de lo que es la tipificación penal pueden tener sus pequeñas variaciones en cada uno de los países por la forma en la que vienen regulados. O por ejemplo, voy a ir así uno llamativo, ¿no? Pone violación. Pues ya sabemos que en España, por ejemplo, el término violación se ha introducido en el código muy recientemente, a través de la última reforma de los delitos sexuales. Hasta entonces hablábamos de abusos sexuales, de agresiones sexuales, con o sin violencia, con o sin penetración, etcétera, etcétera. Pero el término violación aquí debemos entender que realmente engloba todos los delitos sexuales, no ir a decir, bien, me están pidiendo lo que sería el homólogo a
la tipificación antigua, una agresión sexual pues con acceso carnal, y si no es esto, pues no accedo a la entrega. La realidad es que no se hace ese análisis tan minucioso, y no quiero abrir aquí ese debate, pero era un poco lo que sucedió con el caso de Puigdemont, y esa era la crítica que se hizo. Oiga, usted no tiene, si no recuerdo mal, era un tribunal de en Alemania, Schleswig-Holstein, de hacer ese análisis tan minucioso para decir corresponde o no la entrega, porque considero que según mi normativa esto no es delito, ¿no? Cosa distinta, y también digo que eso me ha ocurrido en asuntos que he llevado, que tienen como origen o sea, emisor y país de ejecución España y Suecia. Por ejemplo, en Suecia muchísimo tiempo no ha existido el delito de organización criminal, y me he encontrado con clientes de nacionalidad sueca que se han encontrado en España o sometidos a un procedimiento español, y en el cual se ha pedido por las autoridades españolas la entrega del sujeto, y Suecia, como su país nacional, ha dicho: bien, yo les entrego por estos otros delitos que están siendo objeto de investigación, pero no por el delito de organización criminal o parecido. ¿Qué ha pasado? Que en uno de los casos el escrito de acusación ya se había formulado por parte del Ministerio Fiscal, introducía ese subtipo agravado de organización criminal en lo que era la pena, y al final en el juicio tuvo que modificar sus conclusiones, porque ahí sí que venía limitado por esta cuestión. Me podría extender más, pero dejo aquí el tema de la doble incriminación. En cuanto a lo de las medidas alternativas que me preguntabas, tal vez por la rapidez del tiempo y de la exposición no he diferenciado que realmente yo me estaba refiriendo a casos que están al margen de una orden de detención y entrega. Es decir, yo, por ejemplo, tengo varios clientes de nacionalidad alemana, tengo algún cliente italiano, tengo algún cliente pues sueco, como he dicho, y de entrada los delitos por los que están investigados pues pueden ser, pues sí, tráfico de drogas y demás, y me he encontrado, o actualmente estoy defendiendo a uno que, por ejemplo, es alemán, y se automatizó el tema de meterle en prisión porque era alemán, y decían que no tenía arraigo en España, y en cambio yo lo que le estoy diciendo, bueno, sí tiene arraigo en España, pero es que en cualquier caso usted tiene mecanismos para que este señor, durante la tramitación del procedimiento de investigación, que son unas diligencias previas, y no es un caso de que tengamos que garantizar la entrega a un tercer país, sino que son responsabilidades penales en las que se enfrenta en España, pues no me están dando ninguna opción a firmas a putacta en España ni nada, pero yo lo que estoy intentando hacerles ver es que él podría incluso estar viviendo en su ciudad de origen en Alemania y comparecer ante la autoridad judicial o fiscalía o policial para firmar en el marco de este procedimiento español. Y de hecho, en mi ejercicio profesional lo he intentado en diversas ocasiones, y no me ha sido viable, o no ha tenido éxito, más que en una ocasión, que también fue era un ciudadano de origen polaco, mejor dicho, no era alemán, pero las otras dos personas investigadas en el procedimiento eran alemanes. Ellos quedaron en libertad directamente, y en cambio al ciudadano polaco se acordó su ingreso en prisión, y al recurrir, en este caso la audiencia competente era la audiencia de Girona, y me gustó mucho su resolución porque decía que teníamos que alejarnos de concepciones provincianas del concepto de arraigo. Me pareció interesante por esto, ¿no? Porque lo que venía a decir aquí la audiencia de Girona era que si estamos pretendiendo que la Unión Europea tenga una consideración más un poco supraestatal y demás, y somos primos interpares, entonces ¿por qué vamos a cuestionar que este señor pueda comparecer ante la autoridad policial en su país, donde tiene su familia, su trabajo, etcétera, etcétera? Se concedió la libertad en ese caso, y lleva desde entonces cumpliendo con las medidas
en su país. Está haciendo efectivo. Hasta que no tengamos el juicio no sabremos si el señor comparece o no, pero es que es lo mismo como cuando ponemos una fianza. O sea, un señor puede haber pagado una fianza y hasta el día del juicio no sabremos si va a comparecer o no. Pero bueno, esta era un poco la diferencia. Tienes toda la razón del mundo en que es más complicado en el marco de una orden de detención europea que se acuerde la libertad dependiendo de las circunstancias, por lo que decías, que precisamente el juez, en este caso del Central de Instrucción en España, no se va a arriesgar a poner a una persona en libertad de manera que no pueda luego ser entregada si se sustrae de la acción de la justicia. Eso sería bochornoso para con el sistema y habría una pérdida de confianza, que es a lo que íbamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, espero haber resuelto tus dudas. Muchas gracias. Y quiero por último preguntarle a la profesora Fayán si tiene algún comentario, reacción o alguna idea que quisiese añadir. Sí, bueno, muchas gracias ante todo. Y simplemente quiero un poco enlazar y relacionarme con ambas intervenciones. Y bueno, comparto ante todo con Marta que sobre todo el derecho penal sustantivo se ha desarrollado muchísimo. A partir de la adopción del Tratado de Lisboa también ha empezado a desarrollarse el derecho procesal penal europeo, pero yo creo que ha sido un proceso quizá incluso más complejo y actualmente tenemos medidas, cada vez se van adoptando más medidas, pero creo que sigue habiendo una cierta reticencia a la hora de intervenir, especialmente en ese ámbito. Y con eso es cierto que en la última década ha habido avance importante y de hecho, digamos, las directivas sobre derechos procesales, digamos, han sido el producto más importante y ahora hay más normativa en ese ámbito, pero se necesita también avanzar mucho más y avanzar mucho más no solo en la adopción de directivas y también de reglamentos, porque la Unión Europea puede también adoptar reglamentos en ese ámbito, sino también en la correcta transposición y aplicación por parte de los Estados miembros. Y eso, digamos que es un aspecto clave porque, por ejemplo, si pensamos en el segundo paquete de directivas, ¿no? La directiva adoptada en 2016, que hemos visto que fueron 3. Los primeros estados que transpusieron en sus ordenamientos internos esa directiva fueron los estados de Europa del Este, Hungría, Polonia, República Checa, y en realidad después son los estados que más problemas tienen a la hora de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y sabemos perfectamente los problemas que están teniendo ahora en relación con la crisis del Estado de Derecho, entendida como crisis del Poder Judicial, de la independencia. Entonces ahí también enlazo, ahí me refiero sobre todo a las contradicciones a las que también hacía referencia clara, ¿no? Entre forma y sustancia, dimensión, la realidad y la norma abstracta y después cómo se aplica realmente y se transpone, después se aplica en los Estados miembros. Esa es una de las grandes contradicciones. Después, evidentemente, otra grande contradicción es, por ejemplo, el principio de la confianza mutua. El principio de la confianza mutua sabemos que uno de los elementos constitutivos de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, el pilar de la cooperación judicial, pero la confianza mutua realmente se ha construido en torno a una ficción, es decir, la presunción iuris tantum de equivalencia entre las normativas, las legislaciones entre los Estados miembros, es decir, se ha basado y se ha construido pensando que
la normativa de los Estados miembros asegurasen estándares equivalentes de protección, lo cual sabemos perfectamente que no es así, y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los últimos años, por ejemplo, desde LM en adelante, nos confirman todo eso. Y bueno, estas más o menos eran las reflexiones que quería hacer para completar las exposiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco a las tres ponentes que han realizado realmente yo creo que presentaciones bastante ilustrativas, interesantes, e incluso que son pertinentes en todas las sociedades, aquellas por ejemplo en Latinoamérica, como en la peruana o en la mía la colombiana, porque por ejemplo miren que hemos terminado con el principio de confianza, que es un principio que es necesario para que una sociedad pueda operar, incluso no solo jurídicamente en términos técnicos, sino que para que puede haber relaciones significativas. Entonces les agradezco, después de este panorama con derecho español en concreto implementando y viendo cómo opera lo que también se ha explicado en términos de la Unión Europea y los comentarios de este internacionalista que soy yo, doy por cerrada esta mesa y les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias a todas.